Hola, este es el tercer video del capítulo 10 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. Echemos un vistazo a nuestro siguiente protocolo serial, CAN. Adam, ¿crees que alguna vez he visto CAN antes? CAN, es decir, Controller Area Network, es un estándar en la industria, especialmente en la industria automotriz. Si alguna vez has estado en un coche o has viajado en autobús o tren, probablemente te hayas encontrado con él, ya que el uso de CAN en vehículos se ha vuelto sumamente común desde principios de los años 2000. El estándar CAN fue diseñado específicamente para los automóviles para reducir la cantidad de cables. Fue introducido en 1986 por Robert Bosch GmbH después de 3 años de desarrollo. El último estándar completo, CAN 2, se publicó en 1991 y sigue siendo la versión de CAN más utilizada. Desde entonces, se han lanzado variantes más recientes, como CAN FD en 2012 o CAN XL en 2024, pero no las abordaremos aquí. El objetivo era desarrollar un sistema de comunicación fiable, económico y sencillo para la industria automotriz. CAN ha tenido tanto éxito que se utiliza ampliamente en muchos sectores industriales. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluyendo vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, agricultura, robótica, sistemas de manufactura, dispositivos médicos e incluso hogares inteligentes. Así que se utiliza prácticamente en todas partes. Lo he visto, pero no sabía de qué se trataba. Solo por su nombre, puede ser difícil identificar qué es CAN, cómo funciona o para qué se utiliza. Por eso estamos aquí. CAN es un protocolo multimaestro, así que, a diferencia del uso general de I²C y SPI, no hay un solo dispositivo maestro y varios dispositivos esclavos, sino que todos los dispositivos tienen el mismo estatus. A estos dispositivos se les llaman nodos. Cada nodo tiene una unidad de control, o un microcontrolador, un controlador CAN, y una unidad transceptora CAN. El microcontrolador procesa los datos recibidos, o prepara los datos que se van a enviar. El controlador CAN actúa como un convertidor entre la lógica CAN y la lógica del microcontrolador. Y finalmente, el transceptor CAN realiza la conversión de la capa física. Este último contiene varias protecciones adicionales, por ejemplo, contra sobrecorriente y sobretensión. Entonces, ¿no hay una jerarquía inferior o superior entre los nodos? A nivel del protocolo CAN, no existe una jerarquía entre los nodos. Todos son iguales, pero sí hay una jerarquía basada en prioridades entre los mensajes de los nodos. Cada mensaje tiene un identificador único de 11 o 29 bits, donde los valores más bajos corresponden a una mayor prioridad. Todos los mensajes son recibidos por cada nodo y se procesan o ignoran según su propio código de programa. ¿Esto significa que el mensaje cuyo identificador es 0 tiene la prioridad más alta? ¿Por qué es así? Para entender esto, primero necesitas comprender cómo funciona la capa física. Según el estándar, la red CAN utiliza una topología de bus, por lo que a menudo se le llama bus CAN. Aquí, el bus no se refiere al medio de transporte, sino al hecho de que hay una única línea de datos común a la que todos los dispositivos están conectados simultáneamente. Cualquier dispositivo puede iniciar una transmisión, y todos los dispositivos pueden ver todos los mensajes. Cada nodo se conecta a esta línea de datos compartida, o bus, con la derivación más corta posible. La consecuencia de esto es que varios dispositivos pueden comenzar a transmitir al mismo tiempo, lo cual es una situación problemática. Veremos más adelante cómo maneja esto el protocolo. Físicamente, el bus CAN es un par de cables trenzados entre sí. Estos dos cables se llaman CAN High y CAN Low, y la diferencia de voltaje entre ellos representa los datos. En otras palabras, lo llamamos una señal diferencial. Este diseño ayuda a reducir el efecto del ruido y mejora la fiabilidad de la comunicación. También permite que las señales lleguen a su destino de forma clara y sin distorsión a lo largo de grandes distancias. Para que la comunicación funcione correctamente, es esencial que la resistencia de 120 ohmios, llamada resistencia de terminación, esté conectada en cada extremo del par trenzado. Las señales tienen dos estados. El estado de lógica 0 es el estado dominante, y el estado de lógica 1 es el estado recesivo. En el estado dominante, CAN High está a un voltaje más alto que CAN Low, lo que significa que tienen una diferencia de voltaje positiva. En el estado recesivo,
CAN high y CAN low están al mismo voltaje. No se puede medir ninguna diferencia de voltaje entre ellos. Esto significa que CAN utiliza lógica negada, donde un voltaje positivo representa el 0 lógico y un voltaje 0 representa el 1 lógico. ¿Y qué niveles de voltaje significa esto en la práctica? ¿Puedes darnos un ejemplo, Adam? No hay restricciones estrictas, pero en el estado recesivo, los cables CAN high y CAN low están ambos alrededor de 2 a 2.5 voltios respecto a tierra. Lo importante es que ambas señales tienen el mismo voltaje respecto a tierra, por lo que la diferencia de voltaje entre ellas es 0. En el estado dominante, el cable CAN high está alrededor de 3 a 3.5 voltios, mientras que el CAN low está alrededor de 1 a 1.5 voltios. Así que la diferencia de voltaje entre ellos suele ser de unos 2 a 3 voltios. Los nombres provienen del hecho de que si un nodo envía una señal recesiva y otro una señal dominante, esta última será la que aparezca en el bus. La capa física del protocolo CAN está diseñada para implementar una conexión AND entre los bits enviados por varios dispositivos simultáneamente. En el caso de la señal dominante, los dos cables se separan, mientras que en el caso de una señal recesiva, se sueltan. Así, si cada nodo envía una señal recesiva y libera el bus, la diferencia de voltaje a través de él será 0. Pero si incluso un solo nodo separa los cables con una señal dominante, esta será la que se afirme. Si no hay comunicación en el bus, entonces los potenciales de los cables CAN y CAN son 0, por lo que el bus está en un estado recesivo. La prioridad también está relacionada con esto. El identificador más bajo tendrá bits en 0 en valores locales más altos, lo que provocará el estado dominante, así que el valor más bajo será el que se afirme en el bus. Como por norma no pueden ocurrir direcciones idénticas, no hay colisión durante la comunicación. Por razones similares, el estado inactivo también se indica mediante el estado recesivo. Este comportamiento también da lugar a la propiedad de que, si dos dispositivos comienzan a enviar datos al bus al mismo tiempo, el de mayor prioridad continuará sin interrupciones, mientras que el de menor prioridad detectará una colisión y dejará de transmitir. Sería bueno ilustrar esto con un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo. Aquí podemos ver una situación en la que ocurre una condición de carrera en el bus. Los tres nodos comienzan a transmitir simultáneamente y continúan juntos hasta el quinto bit del ID, pero el nodo 2 tiene una ID más alta que los demás, así que en cuanto detecta que hay datos diferentes a los que tiene definidos en el bus, deja de transmitir y continúa como oyente. Una escena similar ocurre en el segundo bit del ID, donde el primer nodo detecta el cambio y toma la acción necesaria. La comunicación está sincronizada, pero es asíncrona. Es un poco ambiguo. Sí, lo sé. ¿Lo explicaré brevemente? Como discutimos en el primer video, el hecho de que la comunicación sea asíncrona significa esencialmente que no hay una línea de reloj entre los dispositivos y que no están operando con una señal de reloj común. Sin embargo, cada dispositivo funciona de acuerdo con su propia señal de reloj, y es necesario sincronizar estos relojes para asegurar que los mensajes se interpreten de manera similar. El protocolo se basa en que cada nodo muestre al bus en el momento adecuado. Pueden lograr esto realizando una negociación al inicio de la comunicación, en la primera transición de recesivo a dominante. Este es el bit de inicio. Y luego, en cada transición lógica de 0 a 1, los participantes observan cuántos tiempos estándar de bit han transcurrido. Así, aunque la comunicación está sincronizada en la operación, ya que no tiene reloj ni otra señal de sincronización, por definición es asíncrona. Adam, ¿cuál es la velocidad de los buses CAN? Según el estándar CAN, la velocidad máxima que puede proporcionar el bus es de 1 megabit por segundo. Pero existen tipos que operan a velocidades máximas de 5 megabits por segundo o 125 kilobits por segundo. Todo esto se puede lograr con la terminación adecuada y dentro de la distancia máxima especificada. ¿Podrías hablar sobre cómo son los mensajes CAN? Por supuesto. Entonces, ahora se entiende la capa física. Ahora veamos la capa de enlace de datos. Como antes, las tramas son la base de la comunicación. Dentro del estándar CAN2, distinguimos entre dos tipos diferentes. CAN2A es la versión básica y CAN2B es la versión extendida. La única diferencia entre ambas es la longitud extendida del ID, que pasa de 11 a 29 bits. El protocolo CAN
distingue 4 tipos diferentes de tramas: la trama de datos, la trama de error, la trama remota y la trama de desbordamiento. Como puedes ver en la figura, las tramas de datos comienzan con el bit de inicio de trama, seguido por el identificador de mensaje y el bit de solicitud de datos remotos. El identificador y los bits de solicitud de datos se denominan en conjunto el campo de arbitraje, y es aquí donde se decide la prioridad entre los diferentes mensajes según cuál gane en el arbitraje. Después de 2 bits de control, hay 4 bits que definen la longitud de los datos, seguidos por los datos, que pueden ser entre 0 y 8 bytes, comenzando con el bit de valor local más alto. Uno de los bits de control es responsable de indicar el ID extendido. El otro bit de control está reservado para el desarrollo futuro del estándar. La longitud de los datos se denomina DLC en el protocolo CAN, que significa código de longitud de datos. Los datos también se denominan DB, que significa bytes de datos. El CRC incorporado, que significa comprobación de redundancia cíclica, son los siguientes 16 bits, de los cuales 15 bits son el valor de comprobación, y un bit es el de terminación. Al final de la comprobación de datos, hay un valor que no es establecido por el dispositivo emisor, sino que es devuelto por los dispositivos receptores. Si ocurre un error en el bit de retroalimentación o en otro lugar y el dispositivo está configurado para ello, el dispositivo emisor repite la transmisión. Finalmente, 7 unos consecutivos indican el final de la trama. Siempre debe haber al menos 3 bits recesivos entre 2 tramas. La trama de error es más simple y corta. Cuando cualquier nodo detecta un error, inmediatamente comienza a transmitir la trama de error, que consta de 2 partes. La bandera de error, que son 6 bits idénticos con un valor de 0 o 1, dependiendo de la configuración, seguida por el delimitador de error, que consiste en 8 unos. La trama remota es muy similar en estructura a la trama de datos. En ella, el bit de solicitud de datos remotos es dominante y no hay campo de datos en la trama remota. Es decir, se espera recibir datos cuando se envía esta trama. La trama de desbordamiento es esencialmente una versión de la trama de error con 6 bits dominantes y 8 bits recesivos. Puede ocurrir en 2 situaciones. Una, cuando el receptor solicita más tiempo para procesar los datos anteriores, y la otra, cuando un nodo viola el criterio de tiempo entre tramas. Como no hay un reloj separado, los nodos configuran su propio reloj basándose en las transiciones de dominante a recesivo. Debido a la importancia de la sincronización frecuente, se utiliza el bit stuffing. Esto significa que si aparecen 5 bits del mismo valor en el bus, el transmisor inserta un bit con el valor opuesto. Estos bits insertados son reconocidos por el receptor y no se tienen en cuenta al evaluar el mensaje. Es decir, se descartan. Por supuesto, si hay un error en la inserción, el dispositivo lo detecta. Esto tiene 2 grandes ventajas. Una es la posibilidad de sincronizarse como máximo cada 5 intervalos de bit, como se mencionó antes, y la otra es la posibilidad de propagar tramas de error. Si uno de los receptores detecta un error, emite 6 bits del mismo valor para que todos los demás nodos en el bus también señalen un error, asegurando que todos los nodos detecten el error. Creo que ahora tenemos una buena comprensión del aspecto teórico del bus CAN. ¿Podemos ver un ejemplo práctico? Desafortunadamente, la electrónica para aficionados todavía no utiliza mucho soluciones basadas en CAN. La razón es que leer el bus CAN a menudo requiere interfaces y software costosos, pero también están volviéndose cada vez más comunes dispositivos menos profesionales pero más rentables. Como mencioné antes, fue desarrollado para la industria automotriz, que lo ha estado utilizando desde entonces. Casi sin excepción, los autos actuales utilizan buses CAN para la comunicación entre los distintos controladores de subunidades y sensores. Piensa, por ejemplo, en la respuesta del acelerador en un coche moderno. Los datos del sensor del pedal del acelerador se envían a través del bus CAN al controlador del motor, desde donde la información de velocidad, RPM y temperatura también se envía al tablero mediante el bus CAN. La próxima vez que esté en el auto, prestaré más atención a esto. Es extraño pensar que el sistema nervioso del vehículo es esencialmente solo 2 cables trenzados y que un protocolo de comunicación creado hace más de 30 años pueda incluso satisfacer las necesidades de los autos actuales. Bueno, esto no es del todo cierto. Por ejemplo, un coche moderno puede tener de 4 a 6 buses CAN diferentes, pero en la categoría Premium, tener más de 10 no es tan raro. Existen muchos otros protocolos de comunicación,
como LIN para dispositivos simples y Ethernet para cámaras, radares y otros sistemas complejos de asistencia al conductor. Esto nos lleva al final del tercer video. Mantente atento para el siguiente video, donde profundizaremos en el mundo del USB. Adiós. Adiós.